Y en esta oportunidad lo que quiero es un poquito apartarme de toda esta información macro que nos han estado dando, que es súper, súper interesante, y digamos de toda esta estructuración global de portafolios que pues acabo de ver la presentación de aquí mi amigo de Elemento, me pareció fascinante. Pero me voy a enfocar un poquito más es como en la persona natural y me voy a enfocar más es en tratar de que el retail y de que la persona que opera los mercados de manera independiente tenga un poquito más de noción de cómo acercarse a los mercados y el por qué suena tan difícil, pero realmente es un poco más fácil de lo que uno cree. Yo soy un fanático de la geoeconomía, como digo yo, soy esa mezcla como de geopolítica con las finanzas macroglobales, pero no es muy aplicable a una estrategia de trading de corto plazo. El trading de corto plazo está muy satanizado y pues la gente, la mayoría de gente, el 90-95% de las personas que entran al negocio con esa mentalidad terminan desafortunadamente perdiendo su dinero y pues es lo que yo trato de hacer en Twitter diariamente es como compartirle a la gente esa experiencia para que sepan que sí hay una manera de ser consistente. Entonces mi intención con esta presentación es como tratar de decir a la gente que tiene que ignorar un poquito todo ese ruido. Estamos llenos de ruido permanente de redes sociales, de televisión, de canales de media financiera. Y lo único que hace eso a veces es confundirlo. El ruido es muy, muy fuerte y muy amplificado con cientos de narrativas que bien usadas le ayudan a uno a incrementar su IQ financiero, evidentemente, pero mal usadas y usadas, digamos que sin proporción alguna, lo único que hacen es como confundir. Entonces, por eso la presentación se llama Apague el ruido y haga caja. ¿Qué vamos a ver? Básicamente, quién soy yo y cuál es mi experiencia, rápidamente para que lo tengan en cuenta. Un punto interesante que se llama lo amargo del pasado, mis reglas básicas, el cuarto punto que es muy interesante que se llama hágale caso al patrón. Y por último, la conclusión que es hacer caja, la consecuencia número uno de toda esta cantidad de cosas que les voy a mostrar de la manera más resumida para que entiendan cómo es mi acercamiento diario a los mercados. Un disclaimer, pues digamos que nada de lo que yo digo aquí pues es una recomendación de inversión y nada de lo que yo pongo acá es una recomendación de operación. Básicamente quiero como darles una guía básica de cuál es mi approach diario a los mercados. Entonces, ¿quién soy? Soy administrador, como les decía Andrés. Tengo especialización en mercado de capitales y aparte de todo soy publicista. Llevo siendo también publicista más de 18 años y la parte más importante, pues soy un trader apasionado. ¿Por qué el trader roto? Y la gente me pregunta y así me pueden encontrar también en redes como el trader roto. Y de alguna forma quería como solidarizarme con la mayoría de personas que entran a este negocio y que en un 95% de las veces terminan tristemente perdiendo su dinero de muchas formas. Bien porque no saben, bien porque no tienen el skill set para poder operar los mercados diariamente y porque la mayoría nos dejamos ganar de la ansiedad. Ese es el mayor problema que tenemos los traders y lo que queremos es ganar plata rápidamente y pues desafortunadamente este es un negocio de mucha paciencia y de mucha consistencia. No hay como un programa para ganar plata rápidamente y hacerlo rápido como lo ofrecen tantos estafadores y escamadores en Internet. Entonces, pues tengan eso en cuenta y por eso me llamo el trader roto, me llamo por eso porque quiero como solidarizarme con las cientos de personas que todos los días entran a este mercado con una promesa y que muchas veces es una promesa falsa. Aquí está un poquito de la historia y lo que quería contarles de la historia que ha venido sucediendo y qué sucedió en mi vida como trader. Arranqué en el 2004, 2005 y si ustedes se dan cuenta y van y miran una gráfica de la Bolsa de Valores de Colombia de esa época, pues todo era maravilloso y el que compraba se hacía rico, el que compraba duplicaba su plata. Aquí tengo creo que la siguiente diapositiva. Si ustedes ven en el año 2005, miren cómo subió eso casi el 100% y en el año 2004 casi un 80%. Entonces, todos los que éramos nuevos, como digo yo, nos creíamos lo máximo, todo lo que comprábamos subía y hacíamos utilidades todos los días y todos los meses. Solamente para estrellarnos más adelante con un sell-off impresionante, no solamente en 2006, sino en 2008, que fue el que me trajo las lecciones de vida en el mundo del trading. Entonces, llega la crisis financiera y acaba con todo. Y cuando dice uno acaba con todo es que termina con su cuenta, con su autoestima, con su parte psicológica. Y muchos sufrimos ese 2008 sin saber lo que realmente era una crisis financiera. En mi caso era la primera vez que yo operaba una crisis de tal magnitud. Y para ponerles un ejemplo rápido,
una de las acciones que compré porque creí que estaba muy barata fue la acción de Bear Stearns, que era uno de los 5 bancos de inversión, de los 5 majors de inversión que tenía Estados Unidos en ese momento, que fue el primero en caer, digámoslo así, y el primero en ser, entre comillas, rescatado por JP Morgan a 0 pesos. Y ya saben, pues ya se imaginarán qué pasó con esa plata que invertí en Bear Stearns en ese momento. Posteriormente viene la caída de Lehman Brothers y pues ya todos conocemos la historia de lo que sucedió y cómo yo y muchos otros terminamos acabando con nuestras cuentas o perdiendo el 80, el 90, el 100% de nuestras cuentas. Esa es la realidad y eso es lo que le ha pasado y es una cosa que sucede cíclicamente en los mercados y todos los que entramos y salimos de esto, pues pasamos por exactamente lo mismo. Llega 2010, está uno como con la desesperanza y dice, hombre, me perdí el rally, ¿no? Si ustedes ven entonces el rally de 2010, aquí también en la IGB se lo pueden ver. Esto sucedió también en el S&P 500, no tengo el gráfico aquí, pero sucedió similar. Y uno está con la actitud de desesperanza y se pierde todo este movimiento al alza. ¿Por qué? Porque la narrativa en ese momento era eso. Era básicamente que el mundo se iba a acabar y hasta aquí llegó. Pero todos sabemos que la narrativa cuando ya ha sucedido en los medios, el mercado va 2 pasos más adelante. Llega 2012, en donde finalmente pues uno ya dice, pues yo no sé nada de esto, renuncio, mejor dicho, me perdí todo el rally, no sé qué estoy haciendo, no sé si voy a operar de largo plazo, si de corto plazo, si invertir, si no invertir, etcétera. La confusión permanente y es como esa gráfica que muestran de vez en cuando de los mercados, pues a la parte psicológica le pasa a uno exactamente lo mismo. Y finalmente en 2017 me encuentro con un estudio mucho más serio de análisis técnico y empiezo a entender el análisis técnico. Como decía Andrés, me concentré en eso. No quiere decir que el análisis fundamental no sirva, no estoy diciendo eso, el fundamental también es muy importante. Pero entonces me concentré, como soy un tipo impaciente y no estoy dispuesto a esperar 2, 3 meses, años o no, a que una inversión finalmente se favorezca, me concentré en el análisis técnico para poder acercarme a los mercados todos los días y hacer, digamos que tratar de hacer esa caja diariamente que le permita a uno ser consistente diariamente, semanalmente y mensualmente y obviamente en un periodo de un año. Lo que hice básicamente fue aprender a tratar el negocio del trading como un negocio, ¿sí? Es decir, su cuenta personal es su capital de trabajo, ese es el que no puede perder, el que tiene que proteger y el que le va a permitir apalancarse en el buen sentido de la palabra para obtener esa caja mensual. Aquí está nuevamente la gráfica del IGBC. Como pueden ver, pues esto fue lo que sucedió. Esta fue la época en la que entré, donde está la flecha azul. Y todo ese proceso que vivieron los mercados, lo viví yo también, exactamente la misma gráfica, pero en mi psiqui. Eso es lo que sucede. Entonces, viene lo siguiente, y viene la explosión de las redes sociales y a lo que yo le llamo el círculo vicioso del influencer de Internet. Esto no lo hago con ánimo de criticar a nadie, pero digamos que yo durante muchos años, pues, sufrí, ¿no? Ese miedo permanente de no estar conectado con el que tenía que estar uno conectado para lograr rentabilidades y la afluencia de Twitter y Facebook en este mundo, pues, hizo que eso sucediera. Entonces, ¿qué pasaba? Que entre más incautos se sumen todos los días al mundo del trading, pues más incautos hay para quitarles el dinero. Y hay 2 formas de hacerlo. O lo pierden haciendo trading o lo pagan tomando cursos que después no saben aplicar. Eso es un círculo vicioso. Y el 99% de los que empiezan en este negocio no tienen el set de skills que se necesita. O sea, todas esas habilidades como la práctica, la disciplina y una buena mentoría. Por eso sí es básico conseguirse una buena mentoría, bien sea online o no sea online, pero alguien que les ayude a entender los mercados para que su camino lo haga más sencillo. Hay algunos como yo que no aprendemos de errores de otros, sino nos toca aprender de los errores de nosotros mismos, pero si usted logra aprender de los errores de otros, pues es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es ese círculo vicioso del influencer? Funciona básicamente así. FinTwit se divide como en 2, los que hacen cursos y los que critican a los que hacen cursos, ¿no? Los primeros ganan dinero y los segundos pues se muerden los dedos porque no ganan dinero haciendo cursos. Hay cursos muy buenos, hay cursos intermedios y hay cursos pues que son basura o estafas. Esos, digamos que esas son las 3 divisiones del influencer de Internet. ¿Y qué hace un influencer entonces? Estoy hablando en generalidades. El influencer recomienda un título o una acción o una moneda o lo que sea. El título sube 15%, el influencer publica su super trade y usted empieza a seguirlo, ¿cierto? Después el influencer nuevamente vuelve a recomendar un título o una acción
y usted dice, hombre, este tuitero sabe bastante, vamos a comprar igual que él. Entonces la acción en esa oportunidad se cae el 15% y usted sufre, ¿no? Y el influencer reafirma su convicción y le dice, hombre, eso está muy barato, vamos a comprar nuevamente. La acción vuelve y cae y usted ya tiene, su problema es que usted ya tiene muy poquita caja, entonces decide esperar porque pues no le alcanza para seguir comprando. La acción nuevamente vuelve y cae y el influencer argumenta nuevamente su posición y vuelve y compra, pero esta vez más duro, ¿sí? Eventualmente la acción va a rebotar o el activo va a rebotar en favor del influencer, el influencer sale de su posición, la publica y usted está perdiendo todavía el 10 o 15%. Y ese es un ciclo que se repite y se repite en los mercados con el influencer de moda, el que sigue, el que sigue. Esto pasa mucho globalmente y es lo que usted tiene que tratar de evitar. No quiere decir que el influencer sea malo o el influencer no haga las cosas bien, no, es que la estrategia es individual. Usted no sabe, hay preguntas que usted nunca se hace y es cuánta caja tiene ese influencer, cuántas acciones tiene, qué otras posiciones tiene, cuánto puede aguantar, necesita la plata para el futuro, no la necesita. Todas esas preguntas hay que hacérselas a la hora de copiar una estrategia de alguien más porque las variables que vienen en el in-between de eso, pues pueden cambiar bastante. Entonces, se los dejo como lección. Lo viví yo en carne propia durante años en el pasado hasta que decidí finalmente desarrollar una estrategia basada en mentorías diferentes y en cosas que vi que me funciona a mí y que las decisiones las tomo yo por mí mismo. ¿Cuáles son las 7 reglas de ese éxito al que yo les quiero decir? Y cuando hablo de éxito no digo que es que sean una Biblia y que básicamente esto es lo que hay que hacer. No, pero sí son 7 reglas que uno va viendo y que son fundamentales para que usted pueda hacer caja todos los meses. Primera, tenga un plan, siempre. Levántese todos los días a la misma hora, ojalá, haga una rutina, prepare sus gráficos, escoja los activos en los que se va a concentrar. No tiene sentido concentrarse en cientos de activos, en cientos de acciones, en todas las monedas, en los commodities, en los metales. No tiene sentido. Escoja un puñadito de activos en los que se va a concentrar. Póngase siempre un objetivo y esté listo. O sea, es mucho mejor estar listo que atropellarse con el mercado todos los días. Ténganlo siempre en cuenta. Un plan es básico. Siempre, trate siempre de operar a la misma hora. Yo cometía mucho error en el pasado, que era que me quedaba, como le digo yo, tetereando trades y posiciones durante días, noches, sin dormir, ¿no? Y eso, pues, digamos que siempre trae resultados adversos. La segunda regla del éxito, use técnicos, no titulares, ni noticias, ni estadísticas económicas. Si usted abre Twitter hoy, encuentra un mundo gigantesco de estadísticas económicas, gráficos comparativos, comparan el activo 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, hacen el comparativo histórico mejor dicho, todo eso, aunque sea cierto, aunque tengan razón, aunque sea muy entretenido, lo único que va a hacer es confundirlo. Entonces, si lo que usted quiere es flujo de caja, olvídese de las noticias, olvídese de los titulares y concéntrese en la acción de precio. Es decir, lo que está haciendo el precio del activo que usted escogió en ese momento. Eso es lo más importante y lo que le va a usted determinar el éxito en el día, en la semana y en el mes. Tercera regla, tenga claro su periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque es que una cosa es operar diariamente, semanalmente, mensualmente y otra cosa es su fondo de pensión voluntaria. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Si usted está todos los meses poniendo plata en su fondo de pensión, ¿no? En un portafolio estructurado por su fondo de pensión, pues es una plata que usted pone y se olvida porque su horizonte es de más de 10 años, más de 15 años, lo que sea. Pero si su horizonte es diario, mensual, ¿no? O semanal, téngalo en cuenta y téngalo en cuenta a la hora de mirar los gráficos y a la hora de mirar la psicología de los movimientos. Es muy diferente las dos cosas. No quiere decir eso que usted no pueda ser un trader y un inversionista, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo soy inversionista, es que yo soy trader. Usted puede hacer las dos cosas. Puede tener una cuenta donde tenga separada un dinero para invertir a largo plazo, activos que le gusten, su fondo de pensión voluntaria, su cuenta de largo plazo, puede tenerla y puede tener una cuenta de especulación diaria y semanal sin ningún problema. No son excluyentes, en mi humilde opinión, no son excluyentes. Esa es la tercera regla. Cuarta regla, sus opiniones son opiniones, no son una estrategia. Por eso mismo les digo que apague el ruido, es como todo el concepto de esta presentación. Porque lo que uno lee todos los días en los periódicos, en televisión, en Twitter, en Facebook y en redes sociales son opiniones. Pero las opiniones de hacia dónde va el mercado o no
pues no constituyen una estrategia, simplemente son una recopilación de datos estadísticos y económicos que forjan un sesgo. Y ese sesgo puede estar bien o puede estar mal. Y los traders novatos, así como los profesionales, no le pegan al pronóstico más del 50% de las veces. Eso sucede, es una estadística y funciona. Entonces, la idea es que usted encuentre ese estilo que funcione y que le dé como esa apertura a no sesgarse con las opiniones. Lo otro, evite el trading vengativo o complaciente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Usted abre una posición, le fue muy bien y al otro día se siente el chacho del mercado porque el mercado se comportó como usted quería y se vuelve perezoso, ¿no? Eso pasa muchísimas veces. O pasa lo contrario, que es peor. Abrió una posición, no le fue muy bien, le tocó poner un stop, perdió un porcentaje significativo y lo que hace es inmediatamente querer vengarse del mercado, buscar entre todos sus gráficos, saber dónde se va a montar o cómo se va a vengar de esto, cómo va a recuperar rápidamente. Y eso es lo importante. Entonces, lo que yo les digo es, no tratemos de recuperar las pérdidas del lunes el martes. Eso no funciona así. Traten de hacerlo más consistentemente sin que tengan ese trading vengativo que lo hace únicamente a uno perder mucho más dinero. Y la sexta regla que dice, manténgalo simple. Usted no tiene que saberse 500 estrategias y conocer 100 compañías, miles de compañías, llenar sus gráficos de indicadores técnicos, operar futuros, acciones, forex, oro, petróleo, cripto, bueno, todo, porque se va a volver loco. Manténgalo simple, escoja uno, dos o tres activos que le gusten y que le funcionen. En mi caso, opero únicamente el S&P 500 y a veces el Nasdaq, ¿cierto? Y de vez en cuando miro las monedas, ¿sí? Miro el euro contra el dólar contra el yen, la libra contra el dólar, porque los patrones que identifico en cada uno de esos movimientos se parecen muchísimo. Ese es como mi consejo general, manténgalo simple, trate de no distraerse con miles y miles de estrategias y cientos de activos. Y la última, y una de las más importantes, es la séptima, que dice, concéntrese en la ejecución y no en la plata. Uno siempre está mirando esa casillita de su plataforma, ¿no?, de inversión o de trading, que dice cuánto está ganando o cuánto está perdiendo. Olvídese de eso, ¿cierto? Hay un dicho que dice trate de operar el gráfico y no la compañía, o trate de operar el gráfico y no la condición económica. Entonces, si usted desarrolla sus habilidades y empieza a aplicar su propia estrategia, el dinero empieza a llegar por añadidura y si su cerebro se logra adaptar, estoy seguro que su billetera también. Entonces, concéntrese en esa ejecución, olvídese de la plata. Si el resultado fue ganar $20 porque su cuenta es muy pequeña, pues ganó $20. Si el resultado fue ganar $20,000 porque usted tiene una cuenta gigante, olvídese de ese resultado, trate de concentrarse en la ejecución. Y aquí les quiero como mostrar en esta diapositiva que me parece muy importante y es como mi ecuación fundamental diaria, ¿sí? ¿Qué miro yo todos los días? ¿Por qué? Porque siento que esto es la columna vertebral del mercado para operarlo diariamente, semanalmente, inclusive a más largo plazo también. Primero, siempre miren los tesoros americanos a 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado accionario es un derivado del mercado de bonos, ¿sí? Entonces, lo que esté sucediendo en los tesoros americanos es como esa columna vertebral del apetito inversionista del día o de la semana, ¿cierto? Es lo primero. Lo segundo, hay que mirar el petróleo. ¿Por qué? Porque es que el petróleo es el commodity principal, así queramos, y así en Colombia estemos hablando de que queremos dejar de explorar petróleo, pero lo necesitamos y lo vamos a necesitar por los próximos años porque es la sangre. O sea, si un sistema circulatorio tiene sangre, esta es la sangre que va por todo el aparato industrial, militar y financiero del mundo, básicamente. Ese es el petróleo. No solamente las compañías de energía tienen que ver con petróleo, sino todo el sistema financiero está muy invertido a nivel global en el sector petrolero. Entonces, todo ese aparato industrial militar global se mueve con una cosa que se llama diésel, y ese diésel pues viene de nuestro queridísimo amigo el petróleo. Y por último, lo que miro es el dólar. O sea, ya digamos que mi amigo Giovanni nos comentó mucho en sus gráficas del DXY, y el DXY es esa fortaleza relativa del dólar contra una canasta de monedas. No es la fortaleza real,
Si ustedes se dan cuenta, gracias a la inflación, la fortaleza real de todas las monedas, incluido el dólar, pues viene bajando, porque la inflación viene comiéndose la capacidad adquisitiva hasta del dólar. O sea, de todas las monedas, peor, pero el dólar también. Entonces es la fortaleza relativa que tiene el dólar contra una canasta de monedas, principalmente el euro, la libra, el yen y el franco suizo. Entonces, ¿qué hago yo? Miro si los tesoros americanos están subiendo y digamos que la tasa está subiendo poquito, controlado, que no está, ¿no? Que no tiene movimientos agresivos. Si el petróleo también está subiendo sin movimientos agresivos y si el dólar está bajando, eso es para mí un indicador de que ese día el mercado puede estar positivo, ¿sí? Digamos que hemos estado viendo últimamente en esos 2 meses de convulsión que los tesoros americanos suben, pero suben descontroladamente. Vemos movimientos del 1, del 2, del 3, del 4% hacia arriba en un solo día. Eso sí es un movimiento agresivo que asusta a los mercados accionarios porque no queremos ver las tasas subiendo de manera agresiva y los bonos cayendo en su precio de manera agresiva. Pero si el movimiento diario es pequeño hacia arriba, eso quiere decir que el dinero está saliendo del mercado de bonos y está entrando al mercado accionario. Si es al revés, si vemos los tesoros americanos cayendo, ¿cierto? Quiere decir que el dinero está saliendo del mercado accionario y está entrando al mercado de bonos ese día. Entonces, digamos que el dinero se está moviendo constantemente día a día. El inversionista y más que todo hoy en día los algoritmos buscan ese movimiento diario. Y si el dólar está bajando, usualmente es un indicador de potencia, digámoslo así, para ese día en el mercado. Como se han dado cuenta en los últimos meses, pues la fortaleza del dólar ha estado impresionante y ha sido uno de los principales bloqueos para el mercado, para que el mercado rebote. Entonces, esa es mi fórmula fundamental diaria: mirar tesoros, mirar petróleo y mirar el dólar. Ahí se va a dar uno el primer acercamiento al posible movimiento del día y cómo se vaya a mover el mercado ese día y los próximos días. ¿Y qué es lo siguiente que uso? Ya me concentro más en los gráficos. Uso medias móviles. ¿Cuáles uso? Uso las medias móviles exponenciales de 8 y 21, que son las que me dan como la tendencia media del mercado. Y después utilizo las medias móviles de 50 y 200, que es los que me dan la tendencia un poquito de largo plazo. Y hay una regla básica que siempre uso que se llama cuente hasta 3 y respire. ¿Por qué? Porque usualmente los mercados diariamente, semanalmente y mensualmente se mueven en impulsos como de a 3. Y ahora les voy a mostrar como un ejemplo, además porque tengo un ejemplo súper reciente de los últimos días. Y la última es mantenga estas 3 cosas y manténgalo simple. Aquí va el ejemplo que les iba a mostrar. Entonces, aquí está el S&P. Esto no está actualizado porque lo tengo desde el pasado para que lo pudiéramos ver. Si ustedes ven hacia la izquierda, veníamos en una tendencia súper positiva, navegando esos indicadores arriba del 8 y del 21. Y en ese momento lo único que tiene que buscar no son largos, no tiene que buscar absolutamente nada más. Apenas el mercado rompe la media móvil exponencial de 8 y de 21, póngase en puntas de pie y empiece a buscar trades de más corto plazo. Nuevamente el mercado se pone por encima del 8 y de 21, vuelva y busque largo sin ningún problema. Mientras esté por encima de eso, su cuenta está tranquila y usted puede seguir navegando eso. ¿Qué pasa a principios de 2022 cuando entramos en este ciclo negativo de quantitative tightening, como dicen, de esa recogida de la Fed porque se les volvió loca la inflación? Pues rompemos inmediatamente a la baja la media de 8, la media de 21 y empezamos un movimiento errático, ¿cierto? Hasta que finalmente rompemos la de 50. Cuando ya rompemos la de 50, uno empieza a ver y decir, bueno, aquí ya cambió la contextura del mercado, mi acercamiento al mercado también debe cambiar, ¿sí? Apenas vuelve y recupera nuevamente la 50, usted puede volver a estar tranquilo y decir, bueno, voy a volver a buscar largos. Pero ya como viene de un rompimiento anterior, tiene que estar atento a lo que va a suceder. Eventualmente sucedió y nos embarcamos en este mercado bajista en el cual llevamos ya, pues vamos a cumplir creo que 10 meses. Es el mercado bajista de los más largos e importantes, aunque no lo creamos, de los más complicados de navegar, pero sus indicadores están ahí. Si ustedes se dan cuenta, esas medidas móviles simplemente le van a dar a usted cuál es el acercamiento y cómo se debe acercar al mercado diariamente y semanalmente, dependiendo de si están por encima o si está por debajo.
¿Cómo digo yo eso? Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Lo planteo como portafolio playero. ¿Qué es el portafolio playero? Cuando estamos frescos, estamos en la playa, estamos tomándonos unos tragos y todo está tranquilo, que es cuando el S&P está arriba de sus medidas móviles de 8, de 20, de 50 y de 200. Ahí, digamos que no busco cortos, a no ser que estemos muy extendidos, ¿no?, sobre los movimientos, pero intento operar sobre soportes yéndome largo porque pues estoy encima de las medias móviles, no tengo por qué, no pienso en nada más. Mantengo posiciones de varios días, incluso de semanas, aunque no es mi estilo, pero varios días y de semanas. ¿Qué pasa si el S&P rompe a la baja sus medias de 8 y 20? Ahí es donde yo digo el portafolio en puntas de pie. Busco únicamente trades cerca a la medida de 50 y me retiro totalmente si rompemos la de 50 y la de 200. Una vez rompimos la de 200, esto fue como en mayo, no me acuerdo cuándo, entre marzo y mayo se rompió la de 200 del S&P. Digamos que ahí mi approach cambió totalmente y empecé a tomar trades de mucho más corto plazo porque sabía que buscar largos era mucho, mucho más peligroso. Entonces, tengan siempre presente eso. Ustedes pueden tener un acercamiento playero o un acercamiento en puntas de pie, dependiendo de dónde estemos ubicados y del contexto que se esté manejando. El gráfico se los va a decir absolutamente todo. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que sucedió, digamos, hoy. Y este es mi ejemplo de respire, cuente hasta 3 y respire. Este movimiento, ahí que ya me paso al gráfico de 15 minutos y si ustedes se dan cuenta cómo viene este rebote subiendo y cómo vemos un primer impulso, ¿sí? Luego vemos el impulso está seleccionado en rojo, vemos una consolidación, un segundo impulso, otra consolidación y un tercer impulso. Incluso el tercer impulso que tuvimos, este último es de hoy. Ayer reportaron Google y Microsoft al mercado, pues no le gustaron los resultados, Google reportó por debajo, la conferencia de Microsoft no estuvo tan buena, y si ustedes se dieron cuenta, toda la madrugada, la noche y la madrugada de hoy, los futuros venían cayendo, dando una impresión de negatividad. ¿Y qué sucede inmediatamente al Open? Los algoritmos estopean a la mayoría de las personas y arrancan hacia arriba, básicamente sacudiéndose cualquier temor que tuvieran de los resultados de Google y Microsoft. Entonces, ahí es donde yo les digo que la parte fundamental hay que estarla viendo permanentemente, es lo que nos va a dar como esa visión global, pero el gráfico técnicamente le va a decir, hombre, esto el mercado le va a importar, esto el mercado no le importó. Acuérdense, siempre respiren y cuenten hasta 3, el mercado se va a mover de 3 en 3, movimiento, consolidación y reverso. Eso es lo que hace el mercado permanentemente. Así se construye una tendencia y así se destruye también una tendencia. Esto se los quería dejar como herramienta para que aprendan a identificar esos permanentes fakes del mercado. El mercado está diseñado y los algoritmos están diseñados para ser unos cazadores de stops, ¿sí? Cuando usted le dicen, ay, es que el mercado agarró mi stop y me tocó vender, ¿cierto? ¿Y qué pasa usualmente cuando eso pasa? La acción, el título, la moneda o lo que esté usted operando arranca para el otro lado porque saben perfectamente en dónde está usted ubicado y por eso se les llama cazadores de stops. Tiene que aprender a identificar esos fakes del mercado, por qué se mueven tan erráticamente y cómo evitarlos para usarlos a su favor. Y por último, quería dejarles como una conclusión ya para terminar y si alguien tiene una pregunta, pues bienvenida sea. ¿Qué cambió mi juego en todo esto y dónde encontré yo como la posibilidad de educarme mejor? Hay dos frases que me gustan mucho y que siento yo que retratan mi forma de operar. La primera es, si ya todo el mundo habla del tema, o sea, si ya todo el mundo tiene una narrativa, si ya todos hablan de la inflación, es porque la inflación está llegando a su pico y ya el mercado tiene descontado la inflación de la que venimos hablando ya 3 o 4 meses. Entonces el mercado siempre mira 2 pasos adelante y en vez de usted matarse la cabeza averiguando cuáles son esos 2 pasos, es más fácil operar con el precio, asumiendo que esa es la forma en que se están posicionando las instituciones, porque lo que viene después, pues es el por qué, entonces ya es más fácil. Y otra cosa y es los trades que usted no toma son más importantes que los que usted sí toma. Cuando entramos en esto nos encanta tomar una cantidad de trades, vivimos afanados por entrar y salir del mercado, pero los mercados se mueven todos los días y todo el día y la mayoría de veces son movimientos erráticos, casi siempre, que confunden y lo hacen tomar a uno o trades por aburrimiento o trades por perderse el movido. En inglés se dice FOMO, o sea, Fear of Missing Out,
ese miedo de perderse el movimiento o perderse, ¿no? La actividad lo hace uno tomar siempre trades erróneos. Y es muy aconsejable no hacerlo. Entonces acuérdense siempre de que los trades que usted no toma, los que no tomó, son mucho más importantes. Si se concentra en el patrón que está formando la gráfica, bien sea de acumulación o de impulso, sus trades van a ser mucho mejores y mucho más efectivos. También hay que aprender a operar un poquito menos. Lo que les digo, el trader siempre arranca a operar una cantidad de cosas, ¿no? Como un ratoncito, y eso es, digamos que lo más inefectivo. En mi caso, por ejemplo, yo no miro el mercado sino hasta las 8 de la mañana. Es decir, no estoy pendiente desde las 5, 6, 7, 8 de la mañana que está pasando, no. Miro cómo abrió y lo que hago es ubicarme de acuerdo a esa apertura. O sea, trato de no sesgarme con todas las noticias. Como les dije, miro el DXY, miro cómo están los bonos y miro el petróleo. Me hago como mi mapa mental macro de hacia dónde puede ir el mercado y trazo mis líneas en el juego y a las 11 de la mañana estoy afuera. No quiero más, bien sea un buen día, bien sea un mal día, pero estoy afuera para tratar de hacer otras cosas, liberar mi mente y prepararme para el día siguiente. Entonces, digamos que estas estrategias cambiaron la forma en que yo veía el panorama y lograron que fuera consistente y que año tras año, ¿no? Los resultados fueran mejorando y siendo muchísimo más acertados.